por ahora los paros van a continuar. Hoy comienzan lo que son los municipales, también los docentes privados y públicos. Exactamente, también los docentes privados y públicos por estas 48 horas, día miércoles, día jueves, sábado. Pero atención porque ANSAFE, el público ya anunció para la próxima semana medida de fuerza. Vamos a comenzar el mes de septiembre con este apagón virtual nuevamente por parte de los docentes. Recomposición salarial en todos los sectores. Eso es lo que principalmente se está pidiendo. Y hablando de estas medidas de fuerza, también desde el Consejo Nacional de Educación, que ya dieron la información en el día de ayer, que ningún chico va a repetir el año, por lo menos por lo que va a ser este 2020, atípico como decíamos en materia de pandemia. Pero la decisión fue esa y fue ratificado incluso por la ministra Cantero, la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, por lo cual ningún chico va a repetir el año en este 2020, ¿no? Habrá que ver cómo continúan también todo lo que es la etapa de calificación y si toda la etapa de evaluación, de acuerdo a lo que se viene en este fin de año, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, ¿no? Las medidas de fuerza por un lado, el Consejo de Educación que ahora da esta información y qué va a pasar entonces con el transcurso normal de las clases, ¿no? Porque los propios docentes, cuando incluso nosotros hablábamos aquí con algunos responsables de algunas escuelas, de algunos establecimientos, nos decían de la relajación por ahí que había. Muchísimos chicos que no estaban conectándose a las clases que se estaban realizando a través del online. Parece ser de que las clases a nivel presencial no van a volver. Por lo pronto esta es la información a lo que es ya prácticamente mes de septiembre. Nos queda mes de octubre, mes de noviembre y parece ser de que la situación epidemiológica en la República Argentina no va a dejar de que vuelvan las clases presenciales. Entonces veremos cómo transcurre todo lo que es el sistema educativo de acá a fin de año, teniendo en cuenta, como decíamos, este tipo de variantes, este tipo de condimentos que se suman a esta pandemia. Hay una situación particular en cada uno, por supuesto, de las provincias y también de ciudades, de localidades, y bajamos también a las escuelas. Están de paro, están con esta medida de fuerza, pero también hay que remarcar que hay muchísimos docentes que siguen enviando las actividades a los alumnos y que siguen trabajando. No es que no están realizando nada durante todos estos días. Esto también hay que destacar y hay que decirlo, y esto también es por el reclamo de los docentes, que muchas veces se dice, pero están trabajando, al igual que todo trabajador y que toda persona en este momento y que estamos en un contexto de pandemia. Sí, pero ellos, a pesar de estar trabajando de una forma muy distinta a la que la venían haciendo, siguen sosteniendo la educación, siguen mandando el material, siguen en contacto con cada uno de los alumnos. Por supuesto, como decíamos, cada situación y cada escuela y cada docente vive una situación distinta. Pero bueno, con respecto a las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Trota, y también con lo que fue la ministra de Educación Cantero de la provincia de Santa Fe, es así, no va a repetir ningún chico este año, ningún grado ni ningún curso, estamos hablando de nivel secundario también. Pero esto se va a unificar, vamos a ver cómo se toma el año siguiente, pero dicen que se va a unificar con las calificaciones del próximo año y se va a estar evaluando a final del 2021. Claro. Vamos a ver qué pasa con la realidad, porque también tenemos que pensar en estos chicos que terminan este año séptimo y comienzan un nivel secundario. Bueno, serán cuestiones que seguramente se van a tener que resolver, pero insistimos en lo mismo, ¿no? Todo lo que es la parte educativa, en lo que respecta no solamente a la República Argentina, nosotros por ahí nos centralizamos más en lo que es la provincia de Santa Fe, conocemos también cuáles son las realidades de nuestras pequeñas regiones, de cómo están llevando adelante esta labor, incluso lo decía recién, teníamos la palabra de muchos referentes de la educación de aquí de la región que nos daban alguna un cuadro de situación después de lo que fue las vacaciones de invierno, ¿no? ¿Qué se esperaba para lo que era este cierre, este segundo semestre? Y evidentemente, bueno, con este tipo de cuestiones veremos cómo avanza lo que es la educación. Y hacía referencia Cari recién a lo que era el trabajo que vienen realizando los docentes, que incluso, más allá de lo que respecta a las clases a nivel online, en donde también dejó al descubierto esta problemática de que muchísimos chicos no pueden acceder a través de lo que son estas clases virtuales por falta de infraestructura, porque no tienen internet en sus casas, porque no tienen prácticamente un celular o una notebook para poder conectarse, y que dejó al descubierto esto, que es un tema que seguramente las autoridades políticas se van a tener que comprometer a poder solucionarlo. Hay muchísimos docentes, y acá
fuimos testigos, porque lo hemos mostrado, de cómo muchísimos docentes salieron a caminar la calle, salieron a distintos barrios para poder entregarles ese material didáctico que a lo mejor por online no les llegaban a esas personas. Y esto tiene que ver mucho también con el compromiso que tienen los docentes. Entonces, siempre de la vereda de los docentes, absolutamente siempre. Y por eso es de suma urgencia de que las autoridades provinciales puedan llegar a juntarse, las partes, para poder llegar a un acuerdo por esta cuestión, como estamos hablando y como decimos siempre, que tiene que ver con lo salarial, con este tema de paritarias, en donde lamentablemente siempre hablamos de cuestiones paritarias y siempre parece de que el conflicto de los docentes muchas veces con lo que son las arcas políticas provinciales termina pasando netamente por lo salarial, pero no es así. Hay un montón de variantes y de circunstancias que están rodeadas en donde lo salarial obviamente que es lo importante, pero hay muchas cosas otras que también son importantes y que no se ponen en el tapete a la hora de dar la información. Y este tipo de cosas que nosotros hablamos, del trabajo que vienen haciendo los docentes, me parece que tiene que ver mucho, ¿no?, con estas discusiones que se tienen que empezar a dar de acuerdo a lo que es nada más y nada menos este final de año y este semestre que vamos a tener. Y que por lo general todo lo que tiene que ver con los paros, con la recomposición salarial, van tapando este trabajo de hormiga que van realizando los docentes en cada uno de los rincones de nuestro país. Vos hablabas también de a nivel nacional de cómo se está viviendo. Bueno, también se están realizando algunas negociaciones para ver si se pueden volver, pero por ahora dijo el ministro de Educación que no es factible. La tenemos a Mariel también. ¿Cómo estás, Mariel? Buen mediodía. Buen mediodía, Mariel. ¿Qué tal, Karina? Juan, buen mediodía. Y sí, también sumándome a este tema de la educación, hay que tener en cuenta las realidades diferentes que se viven en las escuelas, porque nosotros siempre hablamos de, bueno, esta educación virtual y demás, pero hay muchas escuelas que no cuentan con conectividad, muchos chicos que no lo cuentan y que están quedando afuera totalmente de esta pseudoeducación. Estaba viendo, circulaba una foto que decía la escuela gratuita, pública y gratuita ya no lo es, porque si no tenés una conexión a internet no te podés sumar a esta modalidad de educación. Y en el caso de los adolescentes, ustedes recién decían, bueno, no va a ir nadie a rendir. ¿Cómo hacemos los padres de adolescentes ahora para tratar de que los chicos cumplan con los trabajos? A título personal, te digo, se me hace muy complicado en casa. La rebeldía adolescente se suma a esta situación y, por ejemplo, de 11 materias que se tienen en una escuela secundaria, al día de hoy hay, por ejemplo, en este caso particular, 2 profesores que están dando clases por Zoom, que le explican a los chicos. Y los chicos están pidiendo explicaciones y no que les manden Word con actividades. Entonces se hace muchísimo más complicado para los padres ahora tratar de que los jóvenes, los adolescentes, cumplan con las actividades que les mandan desde las escuelas, si saben ya ahora que no van a ir a rendir. Han perdido rutinas, han perdido horarios, tienen los horarios trastocados, peor que los bebés chiquitos, te digo. Entonces se está haciendo muy, muy complicado. ¿Qué hacemos ahora entonces con la educación secundaria sobre todo? Porque por ahí quizás los primarios sea, vos podés hablar mejor, Cari, de esto, sea un poco más sencillo. Pero en el tema de la educación secundaria, los padres estamos también muy preocupados con esto. Sí, absolutamente, y comparto, ¿no? Porque es una preocupación que en este último tiempo se ha visto y que incluso lo hacíamos referencia también al principio, lo decían los propios directores, directoras que nosotros veníamos hablando aquí en estas ediciones de Informe Regional, cuando preguntábamos cómo se esperaba lo que era este segundo semestre, nos decían eso, ¿no? La relajación que existe porque no hay evaluación, porque no hay calificación, porque por ahí a lo mejor las situaciones terminan dándose para que los chicos propiamente se relajen. Entonces termina pasando muchas veces, y a vos, Cari, creo que te ha pasado también con el tema de la primaria, de que están eligiendo también a ver cuál es el horario, cuál es en este caso los días que pueden coincidir todos para poder conectarse, ¿no? A poder a una clase. Es algo un poco así, que cómo se reestructura. Por eso hablaba al principio y hacía hincapié de que cada casa, cada escuela, claro, y ahí lo vamos llevando a la dimensión, es particular y es para analizar, por supuesto. Yo hablo desde mi lugar y también destaco el trabajo de las docentes de poder acercar todos los días, incluso en el día de hoy están realizando una jornada, estuvieron realizando una jornada, una hora, un encuentro para poder entablar una relación con los chicos, ya que en semanas anteriores lo hacían de otra modalidad, pero también se están buscando diferentes alternativas para poder ver qué funciona, porque es una realidad que este año ya no van a volver a las aulas.
Es muy complicado, te digo, realmente muy complicado y por más que no quieran desde la educación, este año está perdido. Este año no sé cómo se va a reestructurar, pero yo no sé, un chico que tiene que egresar en caso de séptimo grado, un chico que tiene que egresar en quinto o sexto año, depende de la modalidad de la escuela secundaria, e ingresar a la universidad, ¿cómo lo va a hacer si no tiene las bases? Le falta un año de educación completar. Es muy, muy complicado, realmente no sé. No, no me gustaría estar en los zapatos de un ministro de Educación en estos momentos. Muy distinto la educación primaria que la educación Sí, secundaria. por supuesto. Uno a los chicos de primaria, me pasa a mí, los puede seguir, les puede dar otro abordaje, acompañarlos en el momento de realizar alguna tarea y te van haciendo caso, los vas llevando, pero en la secundaria me imagino que es muy distinto y también, como decíamos al principio, séptimo año. ¿Qué va a pasar cuando comiencen la escuela secundaria? Bueno, esto va a ser un tema importante de ver cuál es el compromiso, como decíamos, de las autoridades y ver cómo se reorganiza, cómo se reestructura todo para lo que es el próximo año, pero fundamentalmente para ver cómo se puede resolver este tema o a lo mejor este tipo de preguntas que nos estamos haciendo absolutamente todos, de acuerdo a lo que es estos 3 meses, ¿no? Porque hablamos de septiembre, octubre y noviembre, porque diciembre son algunos días y uno cree que con esta situación y posiblemente también ya prácticamente sea, como decía recién Mariel, un año perdido, ¿no? En materia de educación. Veremos qué ocurre con esto, pero bueno, son distintas preguntas que vamos a tratar de buscar, bueno, distintas voces también que nos puedan llegar a dar un panorama, como decía Mariel también, de cuál es la realidad de los distintos establecimientos escolares, de las distintas escuelas y ver realmente qué es lo que se puede llegar a hacer con esta situación, ¿no? Que, bueno, como decíamos, la pandemia, entre otras cosas, también ha dejado al descubierto lo que es este tipo de falencias que tiene lamentablemente la educación. Mariel, en un rato volvemos y vamos a hablar un ratito del tiempo también, ¿eh? Dale, dale, hasta luego.